1969. Sin duda, ese fue un año que marcó un antes y un después para la historia de la humanidad, en todas sus áreas. Desde el arte con el Nobel de Literatura de Beckett, la medicina a realizarse el primer trasplante de corazón artificial, la exploración espacial con la llegada del hombre a la luna y la tecnología al ver el nacimiento de lo que rápidamente se convertiría en lo que hoy conocemos como Internet. Es muy importante que nuestros dispositivos se conecten entre ellos, pero ante la inmensa cantidad de fabricantes y modelos disponibles, se vuelve titánica la tarea de lograr que sean capaces de comunicarse. De aquí es de donde nacen los modelos y protocolos de conexión de red. Estos tienen como finalidad que sistemas de procedencia distintas sean capaces de intercambiar información entre ellos. A finales de los 70, la Organización Internacional de Estándares inició un proyecto para definir un estándar unificador para la arquitectura de sistemas de redes. Fue en 1984 cuando finalmente se publica el modelo de referencia OSI, como estándar ISO 7498. Pero, ¿qué es el modelo OSI? Como bien se mencionó, este es un estándar y consta de 7 capas o niveles de abstracción por los cuales deben de pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro. A cada nivel están asociados diferentes protocolos. De esta forma, dispositivos que ocupan un conjunto de protocolos diferentes, al trabajar bajo esta misma secuencia, en este caso 7 niveles de OSI, sean capaces de entenderse y comunicarse. El primero de ellos es la capa física. Esta se encarga de las conexiones. En esta se establecen los medios físicos, por ejemplo, si se utilizará cable coaxial, fibra óptica o par trenzado, dependiendo de la aplicación y la necesidad. Se establecen también los conectores a utilizar, como su cantidad de pines, los codificadores, acopladores, voltajes, velocidades e inclusive el mantenimiento. En fin, garantizar la conexión. La segunda capa es la capa de enlace de datos. Esta capa se encarga del direccionamiento físico de la información a las tarjetas de red por medio de switches, ve topologías de red y además la detección de errores y entrega ordenada de las tramas, que es como se le llama a los paquetes de información en esta capa. Utiliza la dirección MAC para la identificación física de las tarjetas de red. La tercera capa es la capa de red. Esta se encarga del enrutamiento de los paquetes, es decir, realiza un direccionamiento lógico y determina la ruta de los datos hasta el receptor final. Es en esta capa donde se extiende el alcance de red más allá de la LAN local, ya que de ser necesario utiliza nodos intermedios entre los sistemas. La información se separa en paquetes, que además contienen información del sistema emisor, receptor y de ensamblaje de información. Hace uso del protocolo IP para identificación lógica de los equipos. La cuarta capa es la capa de transporte. La capa de transporte asegura que los paquetes se entreguen sin errores, en secuencia y sin pérdidas ni duplicaciones. También es la encargada de asegurar la confiabilidad del transporte entre hosts. Los protocolos de transferencia pueden ser TCP o UDP, dependiendo si las necesidades son de confiabilidad o de rapidez respectivamente. NordVPN explica el funcionamiento del protocolo TCP de la siguiente manera. TCP asigna a cada paquete de datos un identificador único y un número de secuencia. Esto permite al receptor identificar qué paquete se recibió y cuál llegará a continuación. Una vez que se recibe el paquete de datos y si está en el orden correcto, el receptor envía un acuse de recibo al remitente. Ahora el remitente puede enviar otro paquete. Si el paquete se pierde o se envía en el orden incorrecto, el receptor permanece en silencio, lo que indica que se debe reenviar el mismo paquete de datos. Por otra parte, UDP prescinde de identificadores únicos o números de secuencia para los paquetes. Envía datos en una secuencia y solo tiene una suma de verificación para garantizar que los datos lleguen sin corrupción, lo que resulta en mayor velocidad, pero menor confiabilidad y seguridad. La quinta capa es la capa de sesión y es la encargada de controlar el enlace entre los dispositivos, desde la autorización de acceso y transferencia de datos, así como la sincronización para reanudación de comunicación en caso de falla. La sexta capa es la capa de presentación, y su función es convertir y traducir, de ser necesario, los formatos de datos del sistema emisor para ser leídas por el sistema receptor. Finalmente, la séptima capa es la capa de aplicación. Esta es la capa más cercana al usuario, y no es más que la interfaz de usuario de un software con fines específicos, como puede ser un navegador web, una aplicación de mensajería instantánea, un videojuego en línea, entre otros. Se observa una tabla en la que podemos ver los protocolos utilizados para cada nivel del sistema OSI. Es importante notar que son muchos los protocolos admitidos, y sistemas que utilicen un conjunto de protocolos diferentes pero que se encuentren dentro del modelo OSI y trabajen bajo la lógica del modelo OSI serán capaces de comunicarse entre ellos de manera exitosa.
Muy buenas a todos. Mi nombre es Gustavo Figueroa, estudiante de quinto año de Ingeniería Biomédica, y yo les hablaré acerca del modelo TCP/IP y las similitudes y diferencias que éste posee con el modelo OSI. La arquitectura TCP/IP fue creada en los años 70 para su utilización en la red ARPANET, que bien se sabe es la primera red WAN creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Bien, ARPANET fue creciendo a medida la demanda aumentaba, hasta convertirse en lo que hoy en día se conoce como Internet. La red ARPANET era muy tolerante a los fallos. Un mito indicaba que fue diseñada para resistir un ataque nuclear que, aunque destruyera la mitad de los nodos que poseía dicha red, ésta aún seguiría de pie funcionando correctamente. En la actualidad, el modelo TCP/IP es utilizado por cualquier dispositivo que quiera conectarse a Internet. Es el lenguaje universal empleado para llevar a cabo este fin. El modelo TCP/IP se divide en 4 capas, las cuales se pueden separar en 2 bloques. Estas capas son aplicación, transporte, Internet y acceso a la red. La capa host, que engloba la capa de aplicación y de transporte, que se usa en el host de origen y de destino. La capa red, que contiene las capas de Internet y de acceso a la red, permiten el tráfico de red a través de estas. La capa de acceso a la red prácticamente nos indica que se ha de disponer de un enlace físico entre los equipos, es decir, hace referencia a los medios de conexión que se utilizarán, como pueden ser cable de cobre de par trenzado, cables coaxiales, fibra óptica o medios inalámbricos. Posteriormente se selecciona el protocolo a implementar. La equivalencia en el modelo OSI de la capa de acceso a la red equivale al enlace de datos y a la capa física. Los protocolos que son compatibles con esta capa son Ethernet, Wi-Fi, Token Ring RS232, FDDI, entre otros. Bien, por otra parte, la capa de Internet permite la comunicación de paquetes por medio de la red. Consiste en un funcionamiento que radica en segmentar la información en paquetes para que esos datos lleguen de un origen a un destino. A cada paquete se le es asignado una serie de indicadores, los cuales sirven para conocer el orden con los que estos deben ensamblarse para reconstruir el archivo original. La equivalencia de esta capa del modelo TCP/IP corresponde a la capa red del modelo OSI. Y el protocolo que este soporta es únicamente el protocolo IP, ya sea IPv4 o IPv6. La capa de transporte transmite los datos de forma óptima y libre de errores entre dos aplicaciones. Su función reside en asegurarse de que los mensajes sean entregados sin errores, sin pérdidas y sin duplicaciones. Al mismo tiempo, es la encargada de permitir que varias aplicaciones que se ejecutan al mismo tiempo se puedan comunicar por medio de la red de forma simultánea en un único dispositivo. La equivalencia OSI de la capa de transporte corresponde a la capa de transporte del modelo TCP/IP y los protocolos que éste emplea son dos. El protocolo TCP, que este es fiable ya que envía en orden adecuado los paquetes, las ensambla en el destino y detecta errores. Y el protocolo UDP, que este es más rápido, puesto que no realiza las funciones previamente descritas en el modelo TCP. Y por esto mismo es que es veloz a la hora de transferir la información. Finalmente nos encontramos con la capa de aplicación, que brinda servicios específicos a los usuarios, como pueden ser correo electrónico, mensajería, protocolo de transferencia de archivos, entre otros. Y la equivalencia del modelo TCP/IP para la capa de aplicación en el modelo OSI engloba la capa de aplicación, la de presentación y la de sesión de este último. Finalmente, los protocolos a ser utilizados son el HTTP, SMTP, DNS, entre otros. Bien, una vez discutidos las características y virtudes del modelo TCP/IP a la vez que las del modelo OSI, hoy procederemos a establecer las similitudes y diferencias que existen entre ambas arquitecturas. En primer lugar, hablaremos de las similitudes. Ambos modelos se crearon para establecer un estándar con la finalidad de facilitar y fomentar la interoperabilidad entre distintos proveedores de equipos informáticos, puesto que antes no se podían comunicar computadoras que no fueran hechas por el mismo fabricante.
Por otra parte, sus procedimientos bajo los cuales funcionan están divididos en capas. Como ya estudiamos previamente, 7 capas para el modelo OSI y 4 capas para el modelo TCP/IP. Por otra parte, ambos modelos utilizan la transmisión de paquetes como comunicación primordial. Se encargan de segmentar los paquetes en datos más pequeños y proceden a reensamblarlos dentro de sus diferentes etapas. También cabe mencionar que ambos modelos son estándares jerárquicos. Las capas superiores se centran en la interacción de las aplicaciones entre sí, la interfaz del usuario, la representación de datos y la comunicación de dispositivos entre la red. La capa siguiente es la encargada de establecer la conexión de extremo a extremo y de asegurar la transmisión de datos. La capa posterior a esta posee la función de determinar la ruta y el direccionamiento lógico adecuado para los paquetes de datos. Y finalmente, las capas inferiores realizan el direccionamiento físico, examinan la transmisión de datos en busca de errores, engloba lo relacionado a hardware, conectores físicos, tasa de datos, tiempos, niveles de voltaje, transmisión binaria, entre otros datos similares. Bien, dentro de las diferencias podemos denotar en primer lugar que el modelo TCP/IP fue creado en la década de 1970 y que fue implementado en la red ARPANET. En su contraparte, el modelo OSI fue creado en 1980. Como bien sabemos y lo discutimos previamente, el modelo TCP/IP tiene una arquitectura dividida en 4 capas, mientras que el modelo OSI su arquitectura está dividida en 7 capas. Como podemos observar en la imagen a continuación. Las capas de aplicación definen la interfaz de usuario final y las comunicaciones de dispositivo a dispositivo de alto nivel. La capa de transporte maneja la transmisión de servicios y aplicaciones de capas superiores. Es responsable de garantizar que las comunicaciones sean confiables y que los mensajes lleguen desde su origen hasta su destino final. La capa de Internet es donde se crean, envían, reciben y procesan los paquetes, así como el enrutamiento lógico de los mismos. Finalmente, las capas de acceso a la red son donde surge la transmisión de datos. Entre la red y el propio host ocurre la transferencia de datos a nivel de hardware. Como bien se sabe, el modelo TCP/IP es un modelo que se basa entre el cliente y el servidor. Se utiliza para establecer una conexión y para comunicarse por medio de una red, mientras que el modelo OSI es simplemente un modelo conceptual que se usa para estudiar el modelo TCP/IP o para fines ilustrativos de comprender cómo se dividen las capas del modelo TCP/IP y segmentarlas para mejorar su aprendizaje, ya que esta no se suele utilizar para la comunicación de dispositivos entre redes. El modelo OSI, como se estudió previamente, tiene ciertas ventajas, ya que es un estándar mundial, es genérico y es independiente de los protocolos que implementa, por lo que se puede afirmar que es más detallado, lo que lo vuelve más útil para la enseñanza y el aprendizaje. También es más conveniente para el diagnóstico de fallas. Sin embargo, este modelo también posee ciertos inconvenientes, como lo son problemas al sincronizarse y funciones redundantes de las capas. Por ejemplo, el control de errores se integra en casi todas las capas que conforman el modelo, siendo posible tener un único control en la capa de aplicación o de presentación. El modelo OSI también otorga al usuario un punto de vista conceptual de redes detallando las tareas que se manejan en cada nivel o capa. Sin embargo, en un nivel práctico, el panorama se vuelve mucho más complejo, ya que algunos dispositivos y protocolos encajan perfectamente en una sola capa, mientras que otros funcionan en múltiples y llevan a cabo funciones que afectan a todas las demás capas. Las redes del mundo real, ya en la práctica y siendo aplicadas, son mucho menos definidas de lo que el modelo OSI define. Aclarando esto, el modelo OSI brinda un marco conceptual que se utiliza para visualizar las interacciones de la red, tanto para la solución de problemas de las redes existentes como para el diseño de mejoras de las redes en el futuro. En contraparte, el modelo TCP/IP es de suma utilidad, ya que está diseñado para enrutar, y esto hace que tenga un grado muy elevado de fiabilidad, haciéndolo adecuado para redes grandes y medianas, así como para redes empresariales también.
El modelo es compatible con las herramientas estándar para analizar el funcionamiento de las redes. Otra cualidad es que soporta múltiples tecnologías, aunque de igual forma que el modelo OSI, ese también cuenta con ciertas desventajas, como la incapacidad de distinguir adecuadamente entre servicios, interfaces y protocolos, lo cual afecta el diseño de nuevas tecnologías y es más complicado de configurar y mantener, a pesar de tener menos capas, además de tener un desempeño más lento en redes con un volumen de tráfico medio-bajo.